Este libro que muestra en este panorama, ¿cierto?, del reino de Dios, la victoria del reino, que nos anticipa esa victoria del reino de Dios. ¿Cómo termina la historia? ¿O cómo comienza para nosotros la victoria del reino? Y yo quisiera partir por el comienzo, por el nombre del libro. Apocalipsis se llama así porque en el original griego la palabra es apocalipsis, ¿ya? Apocalipsis, del verbo apocalupto, que significa revelar. Apocalipsis significa revelación. Por eso que se traduce como revelación también. En inglés, de hecho, los gringos le dicen revelation, no le dicen apocalipsis. Y de ahí viene el nombre, revelación. La revelación, ¿cierto?, se refiere a algo que no está totalmente claro, concreto, pero que finalmente se aclara. La forma más correcta de traducir revelación es correr un velo, revelar, mover un velo, ¿cierto? Un velo que tapa una cara, por ejemplo, y sacamos el velo y vemos toda la cara, no la vemos así difusa. Un velo que está sobre algún mueble, sobre algún cuadro, y sacamos ese velo y ya vemos completamente el cuadro que está pintado. Este velo que se saca, ¿cierto?, nos muestra muchas cosas que tienen que ver con el final de los tiempos. Sin embargo, a pesar de que es una revelación, como se llama el libro, es una revelación que debemos entender en un lenguaje especial, en un momento especial, con un sentido y propósito especial, y que definitivamente no nos da total claridad de lo que va a pasar. Tanto es así que hay interpretaciones diferentes del Apocalipsis. Entonces, dicho eso, el nombre es de cómo parte el libro, ¿verdad? Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, ¿cierto? Y Eson Christon. Eso es en griego, en el genitivo del sustantivo Jesús y Cristo. La revelación de Jesús. Así parte escribiendo su autor. Esa es la manera en que nos muestra este libro. Cuando hablamos de Apocalipsis, ¿cierto?, probablemente se nos vengan a la mente todos estos conceptos que algunos han escuchado, que otros no han escuchado, que algunos han escuchado y no saben lo que significa, que algunos le dan una interpretación, otros le dan otra. Segunda venida, rapto, milenio, el dragón, la bestia, el falso profeta, tribulación, anticristo, el famoso 666, ¿cierto?, que ha inspirado tantas películas, Armagedón, todos términos que están asociados al Apocalipsis. Y probablemente ustedes han estado pensando esta semana que vamos a poder tener respuesta para todo esto. Bueno, les anticipo que no necesariamente. De hecho, hoy día el enfoque que yo quiero hacer es el enfoque que el material que estamos siguiendo nos propone, que no es exactamente, y ustedes lo van a ver ahí, ¿cierto?, respecto de poder un poco descifrar lo que el Apocalipsis dice. Vamos a descifrar algunas cosas, vamos a ver algunas cosas, pero en un panorama más amplio. ¿Por qué fue escrito? ¿Cómo fue escrito? ¿De qué manera fue escrito? ¿Hacia dónde se dirige, ¿cierto?, la revelación de Jesucristo? Y es interesante esto, ¿no? La revelación dice de Jesucristo. ¿Hacia dónde se dirige? ¿No me dieron un folletito para irlo siguiendo? ¿Se acabaron, chicos, o queda alguno? ¿Se acabaron? No, si se acabaron no importa, no importa. No, 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 no. No, 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 no quiero nada. Ya. Pero ¿y tú no tienes uno ahí, po? Bueno. Pero estabas escribiendo. Bueno, vamos a seguir esta guía, ¿ya? Y yo creo que esto nos va a dar una ilustración de por qué se escribió, del panorama completo. Y vamos a tratar de ver algunas cosas. Si no las vemos hoy día, las terminaremos el próximo miércoles. Y aún así, si terminamos hoy día, yo quiero prometerles que el próximo miércoles, si es que el Señor nos permite estar aquí, vamos a hacer alguna especie de recuento de todas estas cosas que aquí aparecen. Vamos a tratar de hacer una cronología del último tiempo y de cómo las diferentes posiciones teológicas interpretan eso, ¿ya? Y vamos a hablar de algunas cosas ahí bien interesantes que es bueno que conozcan o que conozcan más en profundidad si no las conocen, si ya las conocen parcialmente. Dicho eso, el propósito que nos plantea el material que estamos siguiendo es este:
Apocalipsis nos invita a ordenar nuestras vidas. Miren cómo lo dice, a ordenar nuestras vidas, sabiendo que nuestra esperanza en la vida eterna es cierta. Esto tiene que ver con lo que estaban viviendo los creyentes del primer siglo, de fines del primer siglo, respecto de lo que pasaba con la iglesia, de las promesas que se habían hecho, de que Cristo había prometido volver, de que habían pasado ya cerca de 70 años y Cristo no volvía, de que algunos estaban muriendo, de que estaban en persecución. Todo este panorama, ¿cierto?, tenía a la iglesia un poco desalentada y algunos incluso un poco extraviados. Yo no sé si eso nos pasa a veces porque cuando perdemos la perspectiva de hacia dónde vamos, de cuál es nuestro destino final, otras cosas captan nuestra atención. Y entonces ponemos más énfasis o importancia en el día, en la semana, de cosas que son menos relevantes. Y perdemos esta perspectiva que siempre debe estar presente en nosotros. Cristo viene por su iglesia, y su iglesia va a ir a un lugar mucho mejor al que está, y nosotros iremos con cuerpos transformados, glorificados, a vivir eternamente con Dios. Entonces, lo que quiere hacer Juan es eso, es recordarle a la iglesia lo que ellos ya saben y mostrarles algunas imágenes futuras de lo que será la segunda venida de Cristo, para que su esperanza se mantenga intacta. De eso se trata. Entonces veamos el contexto. Como dice ahí, autor y lugar, el autor de Apocalipsis es Juan, si no lo saben, o si quieren para que lo anoten ahí, Juan, ¿cierto? Nos referimos al apóstol Juan, al discípulo amado, como es llamado también, al hijo de Zebedeo, que escribe, siendo cierto ya anciano, desde la isla de Patmos, en una condición bien especial. Él estaba más bien exiliado en la isla de Patmos. Estaba enviado a una isla con pocas comodidades, como muchos otros presos, para estar ahí por causa del Evangelio. Y desde ahí él tiene esta visión y la escribe a la iglesia. Ustedes tienen un mapa ahí, que es ese mismo que tengo acá, con un zoom, ¿cierto? Y este zoom muestra ahí en el Asia Menor, la actual Turquía, las 7 iglesias a las que Juan escribe. Esa es la ubicación de las 7 iglesias. Lo que está en gris más oscuro es tierra. Lo que está en gris más claro, ¿cierto?, es mar. Y si ustedes se fijan ahí abajito con una flecha dice Patmos. Ahí está Patmos, la isla donde estaba desterrado, exiliado el apóstol Juan, y donde tiene esta visión particular y de donde escribe. Esto lo saqué de Google, hoy día de Google Maps, no hoy día, hace unos días. Y si ustedes se fijan, este es el mismo sector un poquito más ampliado de lo que es hoy día, ¿cierto?, Turquía y sus alrededores. Y eso que está ahí, que dice Ekala en griego, Ekala en griego, es la actual isla de Patmos. Si uno le hace un zoom, como lo hice yo, lo pueden buscar después, aparece Patmos como una zona, una región. Lo que antes se llamaba Patmos, hoy día en el mapa al menos aparece como Ekala, pero ahí está la isla, existe todavía esa isla. Y desde ahí, Juan está escribiéndole, y seguramente esta carta llegó, porque podrían mandar correspondencia, llegó a las iglesias desde esa isla cuando Pablo lo escribe. Entonces tenemos el autor y el lugar. Y la fecha más probable, más concreta, es el año 95 después de Cristo. Aquí se cierra la profecía, aquí se cierra la revelación de Dios. Aquí Dios deja de inspirar a algunos hombres para que nos escriban directamente de parte de Dios lo que nosotros debemos saber. Y lo hace de esta manera Dios, mostrándonos, ¿cierto?, una imagen futura, lo que nos espera, lo que es una certeza para el creyente. Y vamos a ver qué es lo que Él nos dice. Esta fecha está en discusión. Hay algunos que la sitúan antes del año 70, y es bien difícil explicar que sea antes del año 70, por varias razones. ¿Por qué razón? Porque para muchos el cumplimiento de muchas de las profecías asociadas a este libro se cumplieron en el año 70, cuando cae Jerusalén, bajo, ¿cierto?, el mando del general Tito, quien después del sitio de Jerusalén, que había sido tomada por judíos
exaltados, vamos a decir así, ¿cierto? Los celotes habían tomado la ciudad y entonces el Imperio Romano decide cercarla y después de un tiempo de hambruna deciden asaltarla y destruirla completamente. Completamente Jerusalén, ¿cierto? El templo y todo lo demás. Entonces, la fecha más probable donde coincide la mayoría de los teólogos es después, es en el año 95, de donde estaría escribiendo él cuando está, perdón, en el momento en que estaría escribiendo él cuando está en esta isla de Patmos. Seguimos. La iglesia está en ese momento, como dice ahí, ¿cierto? En su folleto, bajo fuerte persecución. El emperador romano es este señor, no sé si les habrá quedado bien, pero tiene cara de bueno, Domiciano, que gobernó, ¿cierto? Roma, fue emperador entre el 69 y el 96. Domiciano es uno de los emperadores más crueles que tuvo el Imperio Romano, y particularmente con los cristianos. Fue un perseguidor de la iglesia. El tema es que él se creía Dios realmente, porque ustedes saben que los emperadores estaban exaltados al nivel de divinidad, pero él se creyó eso, era más que una simple divinidad, era un Dios que había que venerar, y él exigía adoración. Como decía mi profesor José Ortiz, que lo noté aquí, esta es una frase de él, mi profesor de Historia de la Iglesia, él decía que esta fue una persecución cruel e intensa sobre la Iglesia. Y bajo este panorama, bajo esta realidad, Juan está escribiéndole a las iglesias. Iglesias bajo persecución, creyentes bajo peligro de muerte, creyentes que eran llevados, ¿cierto?, al sacrificio, creyentes que tenían que andar ocultos probablemente, creyentes desanimados, creyentes que diluían esta esperanza y estaban empezando, ¿cierto?, a mirar tal vez otras cosas como más importantes. Y entonces esa es la situación que se vive. Este es un cuadro pintado, por supuesto, mucho después, donde se supone que es Juan, el apóstol, que está siendo ahí preparado para ser incendiado en la hoguera. La historia cuenta que él fue llevado a la hoguera por el imperio como un castigo y que sobrevivió a esto. No sabemos qué tanta credibilidad tiene esto, pero este cuadro quiere mostrar esto. De hecho, se sabe que Juan murió en buena vejez y fue el único apóstol que no sufrió martirio. Pero no quiere decir eso que no lo pasó mal. Martirio desde el punto de vista, ¿cierto?, de morir ajusticiado por el imperio. El género literario es importante para entender esta carta. El género literario es la literatura que llamamos profética. Cuando uno hace la separación, ¿cierto?, de los libros del Nuevo Testamento, dice que los 4 primeros son evangelios, luego viene el libro de los Hechos, que es un libro de historia, luego vienen 13 cartas o epístolas paulinas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Filemón, luego vienen otras 8 de diferentes autores, incluso uno desconocido como Hebreos, que se llaman las epístolas generales, y finalmente la última se le llama profecía, porque la literatura es profética, habla de lo que va a suceder, y junto, como lo hacían todos los profetas, con decir lo que va a ocurrir, exhorta, ¿cierto?, a los creyentes a vivir de acuerdo con esta realidad. Ahora, de esto se trata, de una revelación del plan de Dios que culmina juzgando a los malvados y que preserva a los suyos para la vida eterna en su reino. Este es el panorama que Juan quiere mostrar, ¿ya? Este es el género literario. Ahora, el lenguaje propiamente tal es simbólico y, como dice aquí también, el material es estilizado. Esto es interesante porque cuando hablamos de simbólico, la interpretación entonces es figurativa, no es literal, salvo que el contexto nos muestre la literalidad, como lo vamos a ver a continuación. Pero en general, esta carta habla de simbolismo. Entonces hay que interpretarla convenientemente y algunas cosas, ¿cierto?, dan para mucha imaginación, como ha ocurrido con muchas iglesias, incluso con sectas. Y entonces se deja como a la imaginación y se trata de interpretar de una manera que no es. Y finalmente, ¿cierto?, se olvida que es simbólico. Esto es especialmente importante porque para nosotros toda la Biblia, con la excepción del Apocalipsis y con algunas excepciones muy evidentes, está escrita de manera literal, no simbólica. O sea, cuando Dios se reveló de manera literal. Y el abordaje que nosotros hacemos a la Biblia es en un contexto literal
histórico-gramatical, como se llama. Es decir, la literalidad está supeditada a dos cosas: a la historia, al contexto histórico en el que se escribió, ¿cierto? Esa carta o ese libro, y también a la gramática, que es distinta a nuestra propia gramática, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. De manera tal de que tenemos que entender que hay cosas que se dicen y que de pronto se traducen de la mejor manera, pero la gramática, ¿cierto?, es importante para entender exactamente lo que Dios quiso decir a través de eso. Si no, lo interpretamos mal y no lo entendemos. Por eso que cuando uno hace un análisis en este contexto tiene que ser muy riguroso y cuidadoso antes de exponer, como en un estudio bíblico o como en un mensaje de día domingo. Dicho eso, agregar que los acontecimientos que relata Dios a través de la pluma de Juan son reales, solo que están descritos en lenguaje simbólico. ¿Ya? No son cosas inventadas o ficticias, son reales pero escritas en un lenguaje simbólico. Dice el autor de este material: a lo largo del libro las imágenes se superponen unas sobre otras, con temas comunes, recapitulados una y otra vez para darnos un conjunto de fuertes impresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que simbólicamente se expresa, primero, no tiene una cronología, sino que se va repitiendo, se va iterando, de manera tal de que vemos un pasaje y después vemos otro que parece que viniera a continuación, pero es la repetición de lo que se ha dicho, pero de manera más gráfica, más fuerte, más contundente, con algunos elementos nuevos. Esto hay que tenerlo en mente, porque si no entendemos esta parte, entonces no podemos entender muy bien qué está hablando o cuál es la visión que Juan tiene. Hasta aquí hago una primera pausa, tomo un poquito de agua y les digo si hasta aquí tenemos preguntas o comentarios que hacer. ¿Sería posible poner un ejemplo del lenguaje simbólico? Lo vamos a abrir con ejemplos, pero el abrir 7 sellos, por ejemplo, que es una de las partes, ¿cierto? Vamos a ver mucho el número 7, y el uso del número 7 en particular tiene que ver, ¿cierto?, con un mensaje. El 7, bíblicamente, ¿cierto?, tiene una representación de perfección. Por lo tanto, el 7, cuando se habla del 7 y se repite las 7 iglesias, los 7 candeleros, las 7 estrellas, las 7 visiones, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, todo eso tiene que ver con simbolismo. Y que se abran sellos también es simbólico, porque no quiere decir que literalmente, ¿cierto?, en el momento en que el juicio de Dios comience sobre el mundo, se van a abrir unos sellos. Es una manera de representar lo que va pasando, ¿cierto?, lo que va ocurriendo y la intensidad que esto va teniendo. Eso podría ser un ejemplo concreto, pero vamos a ver algo más al respecto acá. El uso del término dragón, bestia, falso profeta, el número simbólico 666, que está en la Biblia, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 13. Todo eso tiene simbolismos. Y algunos simbolismos se pueden descifrar porque están dichos y otros son más difíciles. ¿Ya? Eso lo vamos a ir conversando. ¿Algo más? ¿Algo más? Natalia. ¿Podría explicar de nuevo el punto anterior que decía no tiene una cronología y que la imagen... Lo que quiero decir con eso es que si uno quisiera creer que lo que Juan está viendo es el fin de los tiempos cronológicamente, entonces no sería posible entenderlo. Porque si primero se abren 7 sellos y queda la grande en el mundo, ¿de qué manera después se podrían, ¿cierto?, tocar 7 trompetas o aparecer 7 copas derramadas? Porque ya no queda tierra para tanta destrucción. Entonces, cuando hablamos de que no es cronológico, es que cuando se abren después, ¿cierto?, se tocan las trompetas o se abren o se derraman las copas, es una repetición de lo primero, pero con mayor intensidad. O sea, el juicio de Dios ha venido, los 7 sellos lo muestran de esta manera, el juicio de Dios ha venido y luego vienen las trompetas que se tocan y son más intensas. El juicio de Dios ha venido. El mismo juicio. Dios emitiendo juicio, Dios
castigando, ¿cierto?, a los malvados, como dice ahí, a todos aquellos que no se han rendido frente a Dios y no han buscado en Cristo salvación. Y entonces viene más fuerte todavía, porque las 7 copas son la parte más, tal vez más fuerte que hay. Entonces, esas repeticiones nos hablan de que no puede haber una cronología exacta. Y hay algunas visiones que vemos de pronto en el cielo, otras en la tierra, que no nos van mostrando un panorama lineal, ¿cierto? Esto pasa, y después viene esto, y después viene esto. Eso quiere decir. ¿Seguimos? Va a haber otro momento para preguntas y comentarios, así que no se preocupen si están con algo ahí todavía medio atravesado. Veamos un bosquejo, ¿ya? Hay un bosquejo que ustedes tienen ahí. Voy a la segunda parte. Y hablamos del género, ¿cierto? Y el bosquejo. Bueno, aquí está, 7 secciones sin un orden cronológico, ¿ya? Interesante esto, hay 7 secciones que se detallan de esta manera. Los 5 sietes, los 7 candeleros, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 visiones, las 7 copas. Hay algunos 7 más, pero estos son como los 7 centrales, ¿ya? Partiendo con los 7 candeleros, y ya vamos a ver qué son los candeleros. Este es el bosquejo que ustedes tienen ahí, que yo copié el mismo, lo traje para acá. Y dice que hay 2 grandes secciones. La primera se llama la iglesia y el mundo. La iglesia y el mundo. Y la segunda se llama Cristo y el dragón. Mire qué interesante. Cristo y el dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Alguien lo puede anticipar ya? Satanás. El dragón es Satanás. Entonces, Cristo versus Satanás. El bien versus el mal. Cristo viniendo a poner orden y a poner juicio, y Satanás haciendo sus últimos intentos, ¿cierto? Porque ese juicio no ocurra y por tratar de tener dominio control de la tierra. Y la primera parte se divide en los primeros 3 capítulos que se llama la iglesia en el mundo. Y aquí están los 7 candeleros. Luego viene, capítulos 4 al 7, la iglesia sufriendo tribulación y persecución. Y en ese momento, ¿cierto? Hay 7 sellos que se abren. Capítulo 8 al 11, la iglesia protegida y victoriosa. Y aquí se tocan las 7 trompetas. Luego pasamos a esta segunda sección, Cristo y el dragón, y los capítulos 12 al 14 dicen el dragón y sus ayudantes, ya vamos a ver quiénes son los ayudantes del dragón, se oponen a Cristo. Y ahí hay 7 visiones que se suceden. Capítulos 15 y 16, el juicio final sobre los malvados, y aquí se derraman las 7 copas. Capítulo 17 al 19, la caída de Babilonia, que también es una simbología, y las bestias. Dice las bestias. Capítulo 20 al 22, la condenación del dragón y la victoria de Cristo, y así se cierra este libro. El dragón es condenado, Satanás es condenado, junto con todos aquellos que le dieron la espalda a Dios, que rechazaron su nombre, que no buscaron a Dios en la persona de Cristo, y entonces son condenados. Y Cristo triunfa finalmente, pero además ese triunfo lo acompañan, ¿cierto?, todos aquellos, sus hijos, los escogidos, los redimidos. Vamos con la primera parte, la iglesia y el mundo. La iglesia y el mundo tiene una primera sección que se llama la iglesia en el mundo, y aquí están las famosas cartas. Aquí preparen sus Biblias porque vamos a ir leyendo. Apocalipsis como una carta. Estos 3 primeros capítulos nos muestran un género más bien literal. No totalmente literal, pero vamos a ver que las cartas probablemente tal que se escriben en los capítulos 2 y 3 son literales. Está hablándoles a las iglesias. Entonces el simbolismo va más cargado desde el capítulo 4 en adelante. Esto es más literal. ¿Cuál es el sentido de esto? Hay 7 ángeles que aparecen en forma de 7 estrellas, y estos 7 ángeles, que son los ángeles a los que se les envía la nota, por decirlo así, que dice que están en la mano de Cristo, en forma de estrellas, tiene diferentes interpretaciones. Para algunos, estos ángeles podrían ser ciertos ángeles en la iglesia, que reciben como el ángel que custodia la iglesia. Pero más bien, pareciera ser que cuando habla de los ángeles, utiliza el término ángelos, en griego, que también se traduce como mensajero. O lo que podría ser los pastores de la iglesia o el pastor principal en cada iglesia. Entonces, cuando habla que escríbele al ángel, se refiere a
al pastor principal de la iglesia y llévale esta carta. Esto es algo que no está del todo zanjado, pero vamos a ver cómo lo dice ahí, vamos a ir leyendo un poquitito. Las 7 iglesias son estos 7 candeleros. Yo pongo ahí una foto de un candelero, porque a diferencia de un candelabro, que son muy parecidos, el candelero solo es para una vela, digamos, ¿cierto? Es un objeto de una vela única, gruesa, que se pone arriba. El candelabro generalmente es para poner 3, 5 o 7 velas. Entonces un candelero es eso. Ahora estos candeleros representan a las iglesias. Cada candelero con una vela encendida es una iglesia que está llevando luz a un lugar físico. Pero hay algo que decirle, ¿cierto?, a estos candeleros. Leámoslo ahí en Apocalipsis 1, del 9 al 20. Vamos a dejar al final el capítulo 2, verso 1. Yo quisiera que alguien me ayudara con esto a leer capítulo 1, versos 9 al 20. Quien lo tenga, lo lee. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son... Así comienza la visión de Juan, ¿ya? Y esta visión le muestra a alguien con forma de hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Bíblicamente, Jesucristo, ¿cierto? Pero Jesucristo, ¿cierto?, está representado ahí con una cabeza blanca, con una túnica blanca, con una espada dice que sale fuego, con unos ojos refulgentes. Y él dice que es el alfa y el omega. ¿Quién representa el alfa y el omega? Dios, pues, el eterno, ¿cierto? Que no tiene principio ni fin, o que es el principio y el fin de todas las cosas, la eternidad de Dios. Por lo tanto, este Cristo que está físicamente ahí, que conversa con Juan, es Dios. ¿Es la persona de Cristo? ¿Es la persona del Padre? ¿La persona del Espíritu? Hermanos, las 3 personas de la Trinidad coexisten en un solo Dios. Y esa es la forma que lo ve representado el apóstol Juan. Viendo a Dios mismo, ¿cierto?, ahí presente. Y dice que este hijo de hombre con esta forma tan especial, creo que lo escribí por acá. No todavía. Pero bueno, lo que hace es pasearse entre 7 candeleros, cada uno con su velita, ¿cierto? Dice que están los candeleros y en su mano lleva 7 estrellas. Al final dice, estas estrellas, cada estrella es el ángel de cada iglesia. Y cada candelero es cada iglesia representada. ¿Qué representa lo que escribe a cada iglesia de estas 7 iglesias que fueron nombradas en ciudades, ¿cierto?, del Asia Menor de la época? Como dice ahí, realidades de ayer, realidades de hoy, en las diferentes iglesias. ¿Y qué nos muestra
y le muestra a cada una de las iglesias cómo ordenar sus vidas como creyentes. Aquí hay un mensaje para las diferentes iglesias. Y el patrón de la carta es este, miren qué interesante. Parte con un elogio a la iglesia que escribe, luego una reprensión, luego una solución, el resultado de no arrepentirse y finalmente una promesa. Este patrón lo vamos a seguir en dos iglesias que ustedes tienen anotadas ahí, Éfeso y la Odisea. Y lo vamos a ver cómo este patrón se sigue a propósito de lo que él escribe. Éfeso. Éfeso es una iglesia importante en Asia Menor, ¿verdad? Es una iglesia importante en el Asia Menor. Y vamos a leer Apocalipsis 2, del 2 al 7, pero primero quiero que alguien me lea Apocalipsis 2, 1. 2, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A ver si lo repites. ¿Cómo parte diciendo? A ver si lo repites. Escribe al ángel, Cristo, ¿cierto? Representado de esta manera, le dice a Juan, escribe ¿a quién? Al ángel, ¿cierto? De la iglesia, y le dice primero de esta de Éfeso. Y a cada una le dice lo mismo. Entonces, por eso para muchos este ángel al que escribe podría ser el mensajero de Dios, el pastor de la iglesia, alguien que está liderando esa iglesia. Escribe y compártele esto y veamos qué es lo que pasa en cada iglesia. ¿Alguien puede leer los versos 2 al 7 de Apocalipsis 2? Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de tu lugar entre las iglesias, pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso. Vamos a desglosar esto. Esa versión habla de candelabros, ¿cierto? La versión que tiene la mayoría dice candeleros. Quedémonos con candeleros por la imagen, ¿no? Una iglesia, ¿cierto? Representada en una vela sobre este candelero que está iluminando. Ahora, aquí está. El elogio es, ¿cuál es el elogio de la iglesia de Éfeso? Fíjense que Éfeso, que es una iglesia simbólica, es una iglesia súper importante, donde pastoreó el apóstol Pablo, donde pastoreó Timoteo, donde pastoreó Juan, una iglesia importante, de las más importantes en el Asia Menor. El elogio primero es su arduo trabajo, sus buenas obras, su paciencia, su perseverancia. No le parte diciendo, ¿cierto?, que está quedando la escoba, sino que por el contrario, dice, mira, ustedes tienen varias cosas importantes, ustedes están haciendo obras, tienen harto trabajo, ¿cierto? Están siendo perseverantes, se mantienen ahí, están en todas. Pero hay una reprensión, han dejado su primer amor, ya no tienen ese amor que tenían al principio. Esto es interesante, hermano. Yo pensaba hoy día cuántas iglesias, ¿cierto?, que parten con ese primer amor, con ese amor al Señor, ¿cierto? Yo hago todo por ti, terminan transformándose, tal vez con buenas intenciones, en iglesias activistas, en iglesias de muchas actividades, de muchas obras, en iglesias que tienen a la gente trabajando, pero no tienen en el centro
a la figura de por quién trabajan, que es Cristo. Y entonces esa es la reprensión a la iglesia. Por lo tanto, la solución es hacer lo que hacían al principio. Vuelvan al principio, recuerden ese amor que tenían por mí, dice Cristo. Háganlo como lo hacían antes. Acuérdense, frenen un poquito, a lo mejor están llenos de planificaciones, actividades, liderazgo, un organigrama. Paren un poquito, recuerden cómo partieron y por qué partieron y cómo me amaban a mí. Porque ese amor se está diluyendo, se está perdiendo. Y el resultado de no arrepentirse sería que se le quitará el candelero. Eso quiere decir que la vela se apaga, que la iglesia desaparece. La iglesia ya no está más. Pero la recompensa, o la promesa, perdón, es que el que venza comerá del árbol de la vida. Es decir, que si ustedes vuelven a los rudimentos, abandonan esto, ¿cierto? De que su primer amor ya no está tan presente, entonces ustedes van a volver a los caminos, y comer del árbol de la vida significa, ¿cierto?, como estar presentes en el huerto. Solo que ese huerto tiene otra cara, de acuerdo a lo que se nos revela. Pero volver, ¿cierto?, al paraíso, volver al lugar donde nunca debemos haber salido por el pecado, y comer del árbol de la vida eterna. Veamos la Odisea. La Odisea es la iglesia más reprendida. Capítulo 3, versos 14 al 22. ¿Quién lo lee, por favor? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. La Odisea representa probablemente a la iglesia más decadente. Hermanos, esto hay que compararlo con la iglesia de hoy, recuerden eso. Con las iglesias, y cada iglesia debiera, al leer esto, pensar en qué representación tengo yo con alguna de estas 7 iglesias. La Odisea está probablemente en el peor momento. El elogio no existe. Fíjense que esta iglesia en particular no tiene ningún elogio. La reprensión es que es una iglesia tibia, que tiene una iglesia con pobreza espiritual, ni frío ni caliente, ¿cierto? Pobreza espiritual. La solución, dice, compra oro puro, usa vestiduras blancas, ponte colirio. Hermanos, esto tiene que ver con nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Compra oro puro, es decir, enriquécete interiormente, que tu vida espiritual se vuelva a enriquecer, porque tu vida es pobre. Estás pobre, tienes pobreza espiritual. Luego dice, usa vestiduras blancas, que tiene que ver con la santificación, con vivir vidas santas, vidas piadosas, vidas que agradan a Dios, vidas que representan y muestran a Cristo, no como el resto de las personas. Y luego dice, ponte colirio. En el fondo, abre tus ojos espirituales. Abre tus ojos espirituales a la palabra de Dios para que a través de la palabra tú vayas conociendo al Dios que dices que has creído y en el cual estás tan lejos. ¿Pasa eso con algunas iglesias hoy día? Sí, pasa lamentablemente. Hay iglesias que están en esta condición. Por lo tanto, el resultado de no arrepentirse es esto, será escupida de la boca de Cristo. Como no eres ni tibia, ni fría ni caliente, sino que tibia, te vomitaré de mi boca. Una iglesia, cierto rumbo a perderse.
Pero la promesa es que si vence, la iglesia se sentará con Cristo en su trono. O sea, todavía hay esperanza. Eso le dice. Si ustedes recapitulan, si ustedes se dan cuenta de cómo están y cambian el rumbo, entonces la promesa es la promesa que siempre le he dado a la iglesia. Si ustedes son capaces de vencer contra esto. Un comentario de Apocalipsis 3, 19 y 20. ¿Lo puedes leer de nuevo, Luis, por favor? Escúchenlo, ¿ah? Escúchenlo, ¿ah? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré Este con pasaje él. de Apocalipsis 3:20, yo pedí que leyera el 19, Luis, para que vean el contexto en el que está escrito. Ha sido usado tantas veces, ¿cierto?, para un mensaje de arrepentimiento a personas que no conocen a Dios. Como si Dios estuviera pegado a la puerta, tocándole la puerta, te estoy llamando, ábreme, por favor. Si tú me abres, ¿cierto?, yo voy a entrar, voy a cenar contigo, voy a estar contigo. Como que la persona tiene, ¿cierto?, la llave para hacerlo. Hermanos, si esa fuera la realidad, esto anularía todo lo que nosotros sabemos respecto del llamado de Dios, de un llamado soberano de Dios a las personas. La Biblia es tan clara y categórica en esto, lo hemos estado viendo, ¿cierto?, en Romanos capítulo 9. De forma tal de que hay que verlo en el contexto. El contexto es un llamado amoroso del Dios a sus hijos que se están extraviando y les está pidiendo que ellos se humillen, que ellos obedezcan. Y entonces dice, si tú haces esto, yo estoy disponible a ti para ir, tomarte de nuevo, ¿cierto?, y atenderte, sentarme a la mesa contigo y cenar. Pero no es un llamado a aquellos que no conocen a Cristo, porque ese corazón duro, ese corazón de piedra, no es capaz, ¿cierto?, de responder a un llamado de la puerta de Dios como si Dios estuviera tocando. Así que ojo con esto, porque algunos esgrimen este pasaje y van a decir, pero mira, si aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Pero hay que verlo contextualmente, ¿cierto? Eso quería decir. Bueno. Pastor, eso justamente iba a ser esa pregunta le iba a hacer. Pero, en todo caso, con respecto a esto, ¿es posible, digamos, que la predicación, usando este versículo, sea para la iglesia? Porque está llamando a creyentes que están extraviados, que están abandonando, ¿cierto?, su condición de creyentes en el sentido de estar cerca de desviarse o de una iglesia apóstata directamente que nunca entendió, pero está pensada, cuando dice yo estoy a la puerta, le dice yo estoy mirándote a ti, estoy viendo esto y te estoy pidiendo, ¿cierto?, que tú recapacites, que es el llamado que Dios nos hace cada vez que nos extraviamos del camino, cada vez que estamos en pecado, cada vez, ¿cierto?, que nos hemos alejado, pero no es que hemos roto relaciones con Dios. Entonces, el mensaje ese, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno llamó, es para algún verdadero creyente, pero que está extraviado, que por alguna razón su orgullo no le permite abrir la puerta para que Dios entre y restaure su vida. En ese sentido es un pasaje que se puede ocupar, por supuesto que sí, porque es un pasaje bíblico, pero no en el mal sentido, ¿cierto?, del llamado o de refrendar o de darle peso con esto, ¿cierto?, a decir que en definitiva, si el hombre quiere, se arrepiente y si no, no abre la puerta nomás. Como que la llave, ¿cierto?, de la salvación está en manos de cada persona. No es así. El Evangelio tiene poder para salvar a los que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto?, soberanamente ha llamado para salvación. ¿Cuál iglesia representa la IBBG? No lo vamos a responder, pero es interesante que ustedes puedan leer el mensaje de las otras 7 iglesias, ¿cierto? Y si llegan a la conclusión que Filadelfia, gracias Señor. Filadelfia es la iglesia modelo, ¿cierto? De hecho, la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos se funda con ese nombre, ¿cierto? Que quiere decir hermandad o amor de hermanos, precisamente mirando a la iglesia del Apocalipsis, una iglesia que estaba en buen camino a diferencia de las otras. Hoy día Filadelfia está transformada en cualquier cosa, ¿cierto?, en Estados Unidos como ciudad, pero eso fue el sentido original de los puritanos ingleses que llegaron, ¿cierto?, a Estados Unidos en barco y que fundaron esta iglesia con ese nombre, con el Evangelio por delante. Estados Unidos es un país que todavía tiene mucho de cristianismo, aunque no tanto, porque la influencia del cristianismo fue muy fuerte, porque los puritanos ingleses, ¿cierto?, particularmente ingleses, llegaron a Estados Unidos con la palabra.
con la palabra del Señor. Muy bien, me queda poco tiempo, no creo que vamos a terminar, pero vamos a seguir avanzando. A las 9, esto ustedes saben, se cierra, se apaga la luz y todos nos vamos. ¿Ya? ¿Ya? Igual tengo una pregunta ¿Ya? con la iglesia anterior, con la primera, cuando dice que se apagó el candelero. Y se podría apagar. Se podría apagar. Claro. ¿Dónde se apagó? En el fondo es el resultado, ¿cierto?, de no arrepentirse, que su candelero se va a apagar. ¿Sí? Pero cuando tú preguntas de cuál es la iglesia, entonces estamos como en la iglesia, en otra iglesia donde hemos estado y no sé, en realidad el evangelio no se está predicando como se debe. No es que la iglesia desaparece físicamente, sino que puede ser que sigan funcionando la iglesia, pero que el Señor no esté ahí. Yo creo que a las iglesias hoy día les pasa lo mismo que les pasaba a estas iglesias. Han perdido la esperanza, se han olvidado de mirar lo más importante, que es el destino del creyente, hacia dónde vamos, qué es lo que nos motiva a estar acá, ¿cierto? La esperanza de la resurrección, la venida de Cristo. Y entonces han empezado a transformarse en iglesias funcionales, en iglesias que son sociales, en iglesias que atienden a las personas para que se sientan bien, en iglesias buena onda, en iglesias activistas, en iglesias de diferentes tipos. El evangelio queda relegado a segundo plano. Y cuando el evangelio queda relegado a segundo plano, está el riesgo de que esa iglesia termine dejando de ser iglesia. ¿Cuándo ocurre eso realmente? Yo creo que es difícil para nosotros sentenciar, pero yo sí creo que hay muchas iglesias que hoy día están muertas. Y hay iglesias, ¿cierto? Esa iglesia que se le dice, no recuerdo cuál es en este momento, pero que dice que tú tienes nombre, que tienes viva, pero que estás muerta. Hay iglesias que están en esa condición también. Entonces, creo que debemos mirarnos cada cierto tiempo de esta manera. Ninguna iglesia quiere mirarse así y decir, yo soy la Odisea. ¿Cierto? No, yo no soy la Odisea, nosotros no estamos en esa. Pero, ¿cuál es el tema aquí? ¿Y por qué Juan está escribiendo y parte escribiéndole a las iglesias y después empieza con la visión final, ¿cierto?, de la certeza de la venida de Cristo? Porque parte mostrando cómo están las iglesias en ese momento, a lo mejor con realidades concretas, persecuciones, hostilidad, pobreza, pero las iglesias se estaban acomodando, ¿cierto?, para seguir adelante, pero no con el mensaje concreto del evangelio. Estaban más pendientes de salvar el pellejo, estaban más pendientes, ¿cierto?, de tener contentos a las personas de la iglesia, a los miembros, que realmente de estar siendo una iglesia bíblica. Y entonces ese llamado, como digo, es una invitación a mirarnos cada cierto tiempo y ver dónde estamos. Si estamos más cerca de Filadelfia o de la Odisea, por decirlo así. Vamos a avanzar un poquito más antes de terminar. La de Sardis, ya. La iglesia de Sardis. Claro. Entonces hay diferentes realidades que vale la pena leer con detalle, ¿cierto? Y decir, ¿estoy yo aquí? ¿Somos nosotros? ¿Qué nos está pasando? ¿Tenemos un poquito de la Odisea, un poquito de Sardis, un poquito de Esmirna? No sé. ¿Tenemos algo de Éfeso? ¿Estamos perdiendo el primer amor? Y es una invitación, ¿cierto?, a no salirnos del foco, del centro, de la dirección, de la ruta, del destino, del sentido de la iglesia. Si no, no tiene ningún sentido que seamos iglesia. Bueno, la iglesia y el mundo también, la segunda parte del 4 al 7 dice, la iglesia sufre juicio y persecución. Veamos quién nos dice esto. Primero hablemos de los sellos, que están un poquito más adelante, en el capítulo 6. Se abren 7 sellos, ¿cierto? Y el sexto sello, cuando se abre, es interesante porque es una imagen concreta del juicio final. Por eso decimos que esto es iterativo, ¿cierto? Que volvemos otra vez con más intensidad al mismo tema que estamos tratando. No es que primero se abrieron los sellos y después vienen las trompetas, después vienen, ¿cierto?, las copas, sino que es una repetición pero más intensa de lo primero. Porque cuando vamos al sexto sello, y alguien lo puede leer ahí en Apocalipsis 6, 12 al 17, por favor, vemos que esta es una imagen concreta del juicio final. ¿Cómo dice? Una imagen concreta del juicio final. ¿Cómo dice? ¿Cuál? Al 6 del 12 al 17, capítulo 6 del 12 al 17.
Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. El gran día de la ira de Dios. El gran día de la ira de Dios es ese día del juicio final. Y estamos recién abriendo los primeros sellos. Por eso les digo que esto es iterativo, ¿ya? Porque si no, ya no queda nada. Si ustedes fijan, se destruyó todo. Pues cayeron los montes, cayeron las estrellas. Es un caos total, pero es un juicio real muy terrible que Dios va a realizar concretamente, ¿cierto? Porque el día de la ira de Dios va a llegar. Y ese día de la ira de Dios es el día del juicio final. Eso es una realidad. Y aquí está gráficamente. Y cuando lleguemos a las copas, va a ser más fuerte todavía. Pero de eso se trata, de mostrarnos este panorama. La iglesia, ¿cierto? La iglesia bajo fuerte persecución. La iglesia en un momento determinado que parece que ya no da más. Y Cristo viene. Y el juicio se pronuncia. Y el juicio se desata. Y queda el caos. Y la gente muere. Pero sus almas no mueren porque las almas son eternas. Las almas van al infierno. Esa es la imagen. Bueno, el séptimo sello es silencio. Esto es interesante. Cuando hablamos de silencio en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay algunos pasajes respecto de eso. Siempre es que el juicio se ha emitido, ¿cierto? Y en este caso que el reino ha llegado. Terminó el juicio y comienza el reino. Ese es el séptimo sello. Si alguien lee el capítulo 8, versos 1 y 2. 8, 1 y 2. Versos 1 y 2. 8, 1 y 2. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ese silencio quiere decir que todo ya terminó. Se acabó el juicio y ahora comienza el reino. Esto se va a repetir con las trompetas a continuación, después con las copas, con las visiones también. Pero vamos a llegar al momento, ¿cierto?, en que vamos a ver este cielo nuevo y tierra nueva. Es interesante ver esto porque vamos a tener que cruzar esto en un momento, que no va a ser ahora, pero va a ser después, con lo que pasa en las señales antes del fin. Hay señales que anticipan el fin. Hay señales de caos en el mundo. Hay señales de terremotos, de pestes. ¿Estamos en eso o no estamos en eso? Porque aquí ya estamos en el juicio. ¿Hay algo que nos permite ver que esto va a ocurrir? ¿Hay un periodo de tribulación? ¿Vamos a estar ahí o no vamos a estar? ¿Qué viene después? ¿Cómo se inaugura el reino de Cristo? ¿Hay un milenio literal o no hay un milenio literal? Hay tantas cosas que ver que, como digo, algunas no tienen respuestas concretas porque hay diferentes corrientes teológicas. Yo quiero exponerlas y por supuesto, mostrarles mi postura teológica también. Pero estamos en esto, estamos en este momento, ¿cierto?, viendo cómo después de que la iglesia está presente, viene, ¿cierto?, el juicio final, se ejecuta el juicio y llega el reino. El lenguaje de aquí en adelante es simbólico y es lo que vamos a ver. Hay una visión del trono de Dios. Ustedes tienen escrito ahí trono, ¿cierto? El trono, algo así. El trono, sí, en la tercera página sería. El trono, dice del 2 al 11. Yo quiero leer que leamos solo de capítulo 4, del 1 al 5. Capítulo 4, del 1 al 5. Y por aquí vamos a ir terminando porque se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Sí, adelante. Capítulo 4, 1 al 5. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo,
y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí, te mostraré lo que tienes que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como jaspe y la cornalina. El brillo de esa esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos, todos vestidos de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos de trueno. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7. Verso 5. Los 7 espíritus de Dios, dice acá, ¿cierto? Otra vez el número 7 como de perfección. Como de perfección. ¿Qué nos muestra esta imagen? El trono de Dios. ¿Qué representa? Todo este simbolismo. Autoridad, poder, la majestad de Dios, la adoración que se produce ahí y el control absoluto que Dios tiene sobre las cosas. Esto es permanente. El trono de Dios hoy día existe. Está ahí. Y esta representación simbólica nos muestra la autoridad de Dios. Nos muestra que Dios está en control de todas las cosas. Y que el poder de Dios es ilimitado y que su plan se cumple y que su juicio se ejecuta también. Esto de un león que es cordero, nos vamos a ver que es un lenguaje que se va a repetir, pero no lo vamos a ver ahora porque ya no nos queda tiempo. Capítulo 5. Vamos a seguir leyendo después. Vamos a terminar con esto en el próximo miércoles, y creo que nos va a quedar un tercer miércoles más, donde vamos a ordenar todas las cosas, donde Alodia va a sacar una libreta donde tiene todas las preguntas, y vamos a ir viendo si podemos resolver y responder algunas cosas que son muy interesantes de ver. ¿Les parece si lo hacemos así? ¿Sí? Sigan leyendo, sigan buscando, sigan interiorizándose de esto. Esto es precioso y no pierdan el folleto porque Jocelyn no va a traer más folletos. ¿Ya? Así que cada uno se lleva el folleto y lo trae el próximo miércoles. Oramos al Señor y nos despedimos, ¿les parece?